Invito a navegar por el vergel del tiempo. Hoy hablaremos acerca de una de las culturas más longevas y milenarias, como es la cultura tihuanacota. Tiahuanacu es un extraordinario testimonio de una cultura que perduró casi 3000 años. Se desarrolló durante 3 periodos importantes. El primero, el periodo aldeano o formativo. En este periodo, Tiwanaku estaba ocupado por una pequeña aldea con casas cuyos cimientos eran de piedra y los muros de adobe. ¿Cuáles son las características de este periodo? Se caracteriza por la economía, que se basaba en el cultivo de la papa. También en el cultivo de la quinoa, maíz, yuca o yucu, legumbres, frutas, coca, mandioca. Pero el más importante fue el cultivo de la papa. También se caracteriza por la domesticación de la llama, es decir, por el pastoreo. La lana fue necesaria para la textilería y su carne servía de alimento. Durante este primer periodo, la cultura tiahuanacota estaba íntimamente ligada o relacionada con la cultura chiripa. La nación fue pacífica y comercial. Periodo urbano. Este periodo se caracteriza porque Tiahuanacu dejó de ser la aldea concentrada de los primeros tiempos para convertirse en una gran urbe ceremonial. Son características fundamentales la agricultura, ya que generó excedentes de producción. También por constituirse Tiwanaku en un centro cultural, comercial y religioso. Producto de todo ello son las esculturas y cerámicas que nos legaron, ya en su práctica de la religión y sus creencias. También realizaron monumentales obras como las que conocemos desde hace mucho tiempo atrás. El periodo imperial se caracteriza porque está basado en intereses económicos, también por la difusión de símbolos y elementos tihuanacotas. Además de que Tiwanaku controló la red comercial circunlacustre. Quien descubrió la cultura tihuanacota fue el cronista español Pedro Cieza de León, a mediados del siglo XVI. Él, respecto a Tiwanaku, decía: no es un pueblo muy grande, pero es mentado por los grandes edificios que tiene, que cierto son cosa notable y para ver. Otras cosas hay más que decir de este Tiwanaku, que pasó por no detenerme, concluyendo que yo, para mí, tengo esta antigualla por la más antigua de todo el Perú, y así se tiene que antes que los incas reinasen, con muchos tiempos estaban hechos algunos edificios de estos. También cabe mencionar el importante papel que jugó el primer arqueólogo que hizo investigaciones en Tiwanaku, y fue el alemán Federico Max Uhle. No podemos dejar atrás a uno de los investigadores austriacos que aportó bastante con todos sus descubrimientos, y es Arthur Poznański, quien fue uno de los primeros estudiosos de la ruina de Tiahuanaco. Llegó a afirmar que esa civilización era la cuna del hombre americano, atribuyéndole una antigüedad de 14 a 15.000 años. Él decía que no hay nada que pueda impedirnos creer que algunas razas hoy desaparecidas hubieran alcanzado no solo nuestros conocimientos, sino también poderes que no poseemos todavía. En algún momento de nuestras vidas, la curiosidad realmente nos llevó a preguntarnos de dónde surgieron los tihuanacotas, de dónde proviene su nombre, dónde se haya ubicado, en el caso de algunas personas que desconocen el lugar de su existencia.
Pues veamos a continuación. Tiahuanaco o Tiwanaku es una ciudad antigua arqueológica capital del estado Tiahuanacota, ubicada a 15 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en el departamento de La Paz, en Bolivia. Cuando los conquistadores españoles llegaron al sur de un lago en el altiplano, quedaron asombrados al ver ruinas de una ciudad abandonada, totalmente construida de grandes moles de piedra y extrañas esculturas. Inmediatamente llamaron a un nativo y los conquistadores le intentaron preguntar mediante señas cómo se llamaba esa ciudad. Al notar que el lugareño siempre decía Tiahuanacu, adoptaron el vocablo Tiahuanacu. Según esta teoría, solo les estaba diciendo es la ribera seca, en su lengua, el aymara. Tia significa ribera y Huanacu seca, por lo que no estaba nombrando la ciudad en ruinas. Tiahuanaco, sin duda alguna, fue madre de todas las que aún hoy se desarrollan en aquel entorno. Era una cultura sobre la cual se desconoce si desarrolló la escritura o no. Parece por la ausencia de cualquier material escrito que no lo hizo, y el mayor mal no es ese, sino que desapareció mucho antes de que cualquier cultura que sí poseyera esa capacidad apareciese en su área de influencia. Eso crea un vacío inmenso a la hora de averiguar cómo se creó esa civilización y cuáles fueron sus creadores. Se considera que Tiahuanaco es una de las culturas más longevas de América del Sur, con 25 siglos de duración desde 1500 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. La urbe prehispánica de Tiahuanaco fue la capital de un estado andino que comprendía el territorio nombrado como la Meseta del Altiplano. Por la razón del origen de esa civilización, pobladores comenzaron a elaborar una serie de creencias, como por ejemplo, sobre la diosa Oriana, un ser venido de las estrellas, de extraño aspecto físico, pues poseía una cabeza alargada, grandes orejas en punta, 4 dedos al final de cada extremidad y escamas como de pez, que llegó al lago Titicaca para mejorar mediante el mestizaje a una brutal raza de gigantes que allí vivía. De su esfuerzo reproductor nacieron 70 frutos de una nueva estirpe que durante un día y una noche fueron capaces de construir toda la antigua ciudad de Tiahuanaco. Los hijos de este ser se multiplicaron y poblaron la zona, en donde nació más tarde otra leyenda que habla de un hombre dios llamado Kontiki, que arribó del mar para enseñar a los nativos la ciencia de la astronomía, matemáticas y técnica para poder construir tan colosales ciudades como Tiahuanaco. Esa mejorada raza de gigantes que muchos han relacionado y relacionan con los Nefilim bíblicos acabó corrompiéndose y sucumbiendo a una terrible hecatombe. También, según relatan los que han visitado Tiahuanaco, se experimenta la sensación de estar en otro mundo, un mundo de gigantes. Esto se menciona por los enormes bloques de piedra finamente ajustados. El monumento llamado la Puerta del Sol, a la entrada de la ciudad, es un arco tallado de una sola piedra y mide 3 por 4 metros y tiene una serie de grabados que representan un calendario ritual de 260 días correspondientes al año solar venusino. Su deidad principal de los incas era el Gran Viracocha, y él retornó con la difícil misión de repoblar el mundo, de crear nuevas ciudades, de dar vida allí donde se había perdido todo. Existen muchos mitos en torno a de dónde provienen los tiahuanacotas. Bernabé Cobo, a finales del siglo XVI, dice al respecto que cuando cesó el diluvio en el que habían muerto toda la humanidad, Viracocha, el creador, se dirigió a Tiwanaku, donde hizo de barro a la humanidad. El mito muestra a Tiwanaku como el sitio de creación de la humanidad. También es conocida Tiwanaku con este denominativo, Taipicala, que significa piedra del centro. Taipi es el centro, es el punto de encuentro, es la unión. Y Kala, piedra fundamental, el cimiento. Taipicala, llamada así Tiwanaku, ¿por qué? Por el rol de centro físico y simbólico por el cual se caracterizaba. Era como una especie de ciudad que aglutinaba a todas las demás.
también conocido como ombligo del mundo y punto imán. Respecto a su arquitectura, podemos decir que fue megalítica y monumental. El material empleado generalmente fue la piedra. Utilizaron grandes bloques de piedra labradas y pulidas con gran perfección, unidas entre ellas mediante grapas de cobre. Entre sus piezas arqueológicas tenemos el templete semisubterráneo, que representa el mundo subterráneo, habitado por los espíritus de los muertos. Halláronse en este templete 316 cabezas de piedra, que si tú te has aproximado allá, te has debido dar cuenta que existen muchas de estas cabezas y se dice que representan a toda la humanidad en su conjunto. También se dice que estas cabezas de piedra pertenecían a las autoridades de aquel entonces. Tenemos la Puerta del Sol, que es un soporte lítico de una carta solar. La Puerta del Sol le dice a uno dónde va a estar el sol en determinada fecha y determinada hora del día. Pasamos a la siguiente construcción. Putuni, que es considerada uno de los sectores sociales de mayor jerarquía. Se dice que habitaban en este sitio la clase de la élite. Pumapunku es una de las estructuras más importantes del complejo arqueológico monumental de Tiwanaku por sus notables proporciones de sus piezas líticas, alta precisión y el fino corte de los bloques de piedra. También es considerado por algunos de los autores como un centro cívico, administrativo y religioso. Dicen que representa a un felino, por eso se denomina Puerta del Puma. Bueno, tenemos también la pirámide de Acapana, que representa el mundo de arriba de las deidades que dominan el cielo, el sol y el rayo. Cantatallita es considerado un taller o laboratorio arquitectónico, denominado también como Luz del Amanecer. Es un edificio de 4 cuerpos orientados a cada punto cardinal. Taller, ¿por qué? Porque se dice que dentro de Cantatallita encontraron un friso que asemejan a guerreros recostados y tallados en piedra con motivos de seres míticos. Tenemos al Kalasasaya o Templo de las Piedras Paradas, que era un templo ceremonial. Dentro de ella se encuentran la estela Ponce, el monolito fraile y la Puerta del Sol. La estela Ponce tiene finos grabados iconográficos como hombres alados, peces, cabezas de puma o camélidos y cóndores. El monolito fraile no está adornado, lleva un báculo y un quero entre las manos. Y nos encontramos también dentro de Kalasasaya la Puerta del Sol, que dice que fue traído desde otro sitio. Tenemos al monolito Bennett en el museo principal de Tiwanaku. Bennett pasó por acá, por la ciudad de La Paz, precisamente estuvo buen tiempo en el estadio. Luego lo tuvieron que llevar a su lugar de origen, dado el deterioro que estaba sufriendo por la contaminación. Bennett es un misterio, porque sus grabados aún no han podido ser descifrados. En relación a la organización social y política, podemos decir que Tiwanaku era un estado teocrático, ya que no dependió de la fuerza militar
para lograr la expansión territorial de su imperio. El poder religioso sí era grande y esto les permitió ampliar sus dominios. El escalón más alto lo componían los funcionarios administrativos, sacerdotes y militares que formaban parte de la aristocracia gobernante, debajo los artesanos de las distintas disciplinas y por último el campesino agricultor. La élite usaban joyas, orejeras y túnicas, tocados y gorros más sofisticados. Wanaku era considerado multiétnico y plurilingüe, por lo que se hablaban diferentes lenguas, como ser la aymara, la quechua, uru, y había una lengua en particular denominada puquina, que era una lengua prehispánica. De ahí vienen algunos toponímicos, palabras que vienen del lugar de origen, como por ejemplo los sufijos guaya, baya o guaya, titi, coa o iki. También se dice que posteriormente el puquina lo hablaban los curanderos tradicionales callahuayas o yatiris. Garcilaso de la Vega llegó a denominar al puquina lengua secreta de los incas. En relación a su cerámica, la cerámica tiahuanacota se caracteriza por tener un estilo propio, en el cual se encontraban felinos, serpientes, falcónidas o cóndores. Se caracterizaba también por ser polícroma. Tenía una variedad de colores. En las vajillas predominaba el dibujo geométrico. Y una de las piezas fundamentales de su cerámica es el quero, que es un vaso ceremonial de madera. En relación al trabajo en metales, podemos mencionar que ellos eran utilizados en la parte ceremonial. ¿Ya? Por ejemplo, utilizaban el oro, la plata, el bronce y el cobre. Inclusive en sus construcciones monumentales, así como también en los brazaletes, ombligueros, pectorales, orejeras y collares, como también en sus hachas, cuchillos y otros instrumentos rituales cortantes, por lo que llegó a ser bastante utilizado estos metales para las respectivas funciones o tareas de los tiahuanacotas. En relación a los textiles, se dice que estos eran portadores de la visión del mundo. Fabricaron abundantes chucus, por ejemplo, que eran una especie de gorro de forma cuadrada que fue usada por los líderes más importantes del estado, que además estaba elaborado por 4 puntas que hacen de 4 esquinas, ¿ya? Tomando en cuenta los 4 puntos cardinales. Imagínense, hasta en su artesanía, en su textilería, estaban presentes. También se dice que había entre sus figuras abundancia de camélidos. Sus diseños fueron geométricos y representaban animales considerados deidades. Su dios principal estaba presente en cada uno de estos textiles, bueno, en la mayor parte, y era el dios Viracocha. En relación a los sistemas de cultivo andinos, podemos mencionar a los sucacoyos y a los tacanas, que eran terrazas de cultivo. Los sucacoyos, como su nombre lo dice, suca, surco, chacra y coyu significa cerro. Eran plataformas de terreno rectangulares y paralelas, en las cuales se intercalan plataformas de cultivo con canales, como podemos apreciar en el siguiente gráfico. En cambio, los tacanas, terrazas de cultivo, eran una forma de producir en las pendientes de las montañas, dado que esta cultura tiahuanacota
tuvo una expansión territorial enorme. Estos sucacollos eran utilizados en el altiplano, en cambio los tacanas en lugares del valle. Ambos servían para aumentar las áreas de cultivo, frenar la erosión, retener el riego y crear condiciones aptas de humedad. En cuanto a su religión, los tiahuanacotas se caracterizan por sus ritos y ceremonias que lo hacían constantemente. Ya, por ejemplo, los agricultores, porque querían que sus tierras tuvieran buena cosecha y necesitaban de sus deidades para que se beneficien de sus dádivas. También divinizaban los fenómenos de la naturaleza, las lluvias, los vientos, las nieves. Tenían un dios principal que es el dios Viracocha o dios de las varas, que está representada en cada una de las figuras megalíticas tiahuanacotas. También podemos decir que los sacerdotes eran los encargados de realizar los rituales y ceremonias. Pero como todo imperio tiene su inicio, su esplendor, también Tiahuanaco llegó a desintegrarse. Debido, se dice que a inundaciones y sequías, otros mencionan que a una descomposición del poder que ya no pudo ser controlada, y algunos afirman que era debido a invasiones desde el sur. Ya del año 1150, Tiahuanaco se desintegró como estado. Se perdieron muchas de las técnicas materiales y de las prácticas económicas. Se pueden rescatar muchos aspectos de la cultura tiahuanacota. Por ejemplo, la sapiencia de nuestros antepasados tiahuanacotas, que nos heredaron la más grande riqueza cultural de todos los tiempos. También dejaron una huella imborrable en las sociedades posteriores, como lo fue la cultura incaica. Además de mencionar sus construcciones, que tenían formas, diseños, colores y símbolos alucinantes, como también la variedad de atractivos turísticos como arquitectónicos que nos los encontramos al visitar las ruinas tiahuanacotas. También podemos rescatar lo siguiente: la dualidad, la cuatripartición, el ordenamiento del espacio y el tiempo, el aprovechamiento de diferentes pisos ecológicos, las redes de alianza con grupos étnicos distantes, la cruz escalonada, el trabajo de la piedra, la tecnología textil, la forma de la vestimenta y muchos más que podríamos tal vez no enumerarlos en este momento, pero que ha asombrado a propios y extraños. Además de que podemos decir en conclusión que grandes historias se encuentran aún encerradas en los misteriosos parajes tiahuanacotas, estudiados por arqueólogos extranjeros y bolivianos. Seguramente aún nos darán noticias sorprendentes con los nuevos hallazgos y estudios que probablemente se realizarán, ya que un imperio de estas características no puede quedarse en la sombra. Falta llenarla de luminosidad con un estudio profundo, actual y detallado de lo que fue una de las piezas arqueológicas fundamentales de nuestra historia nacional y, por qué no decirlo, de toda la humanidad. Muchas gracias.